Geografía en el Colegio de Michoacán, ahí lo conocí, compartimos directora de tesis de maestría, y después es doctor en Ciencias Sociales y en Antropología Social por el CIESAS. Tiene también una larga experiencia de trabajo en lo que fue el PAIR, Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos, que fue un programa de la UNAM, y después cambió, viró a una ONG, pero tú trabajaste cuando estuvo básicamente de la UNAM, de Ciencias, y después fue consultor del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible. Él ha trabajado cuestiones forestales y después, por cuestiones que nos va a platicar, brincó a la minería. Actualmente es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Morelia, en el Centro de Investigación sobre Geografía Ambiental, y ahí trabaja básicamente los temas de paisajes mineros, estudios de casos del conflicto socioambiental en enclaves mineros, historia ambiental, poder y territorio en el occidente de México, ¿no? Tiene varias publicaciones, tiene publicaciones, como les decía, de la parte de su trayectoria en el trabajo forestal, y también en la parte de conflictos territoriales, socioterritoriales y de la minería. Entonces, bueno, no me voy a entretener más en decir, mejor que nos platique Claudio. Claudio, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a usar este. Antes está aquí. Bueno, pues me da realmente mucho gusto conversar con antropólogos o con personas que tienen que ver directamente con la antropología. Me he movido en muchos ámbitos, digamos, esencialmente rurales, he trabajado mucho en el campo, desde hace muchísimos años. Fui alfabetizador en Veracruz, en el INEA, hasta ahora, bueno, viendo temas de bosques, más que forestales, de bosques, problemas de manejo de bosques comunes y conflictos comunitarios en torno a los bosques. Y por alguna razón brinqué a la minería. Ya estaba un poco cansado del tema de los bosques, saqué un libro que se llama Comunalismos y Liberalismos Campesinos, y ya estaba un poco cansado de hacer, digamos, críticas a la lógica política local. Y un buen día, pues me entero por una amiga, leí un texto de Elizabeth Ferri. Fui a Guanajuato a verlo de una cooperativa porque pensaba trabajar cooperativas, y voy a ver una cooperativa, la última cooperativa minera que existió en México, en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato. La voy a ver y a preguntar cómo es la organización, cómo se llevan, cómo es la lógica, después de un excelente libro que hizo Elizabeth Ferri. Y ahí me encuentro pues que la tal cooperativa ya no existe, sino que era una corporación la que recién había comprado esa cooperativa, una corporación minera canadiense. Y a partir de allí, pues lo que vi más bien fue los lamentos de la cooperativa porque habían quebrado. En esos días hubo un bloqueo en la autopista del Sol, donde pues un grupo de campesinos se paró ahí a la altura de por el Lomo Escala y un poco después de Iguala, bloqueando el paso de los automóviles y de los autobuses, reclamando que una corporación los estaba timando, los estaba robando, que ellos no hicieron un convenio ni ningún contrato, o que hicieron contratos mañosos, y que ellos querían renegociar su convenio con la corporación. Y es allí donde me entró la duda de, bueno, ¿qué está pasando allí? Fui y me asomé cuando todavía el tema estaba muy silenciado, había pocos conflictos mineros en ese año, hace como 6 años, 7, y ahí fue que me familiaricé con la relación de qué sucede. Bueno, a partir de ahí me hice la pregunta, ¿qué sucede cuando llega una gran corporación global minera a un espacio local campesino? Y es a partir de allí, de ese tema o de esa pregunta, de esa intención general de investigación, que surge el interés por la minería. De ahí abro un proyecto, entro a la UNAM,
a trabajar, me salgo del colegio de Michoacán, entró a la UNAM y a partir de allí desarrollé un proyecto que se llama Paisajes Mineros en México, donde pues ya hemos sacado un montón de tesis y algunos artículos nacionales e internacionales sobre el tema. Algunos pequeños artículos ya los distribuimos aquí con ustedes y otros que están pues en prensa, algunos detenidos en desacatos, en fin, no detenidos sino esperando que se publiquen, ¿no? Bueno, entonces el interés central del objeto era de este proyecto es estudiar qué pasa cuando una corporación minera llega a un espacio campesino. Y de ahí se desataron toda una serie de sorpresas y maravillas en términos de investigación y tragedias en términos de lo que sucede en la realidad de México. Bueno, vamos a empezar diciendo, son antropólogos, voy a empezar nada más con aspectos teóricos muy generales, simplemente nada más para enmarcar cómo he pensado el problema. En principio yo alego que hay un proceso de acumulación minera por desposesión campesina o desposesión de territorialidades locales. El término acumulación por desposesión es un término que viene desde Marx, ¿verdad? Desde la acumulación originaria, y que luego fue remodelado por David Harvey, un geógrafo inglés famoso, que plantea o vuelve a plantear en términos de actualidad el tema de que pues el capitalismo para reproducirse necesita ampliarse más allá de sus espacios de acumulación interna dentro de las lógicas, digamos, de las reglas del capital, y tiene que acceder a nuevos espacios para ampliar su lógica. Y en ese sentido, espacios que están ya sea hacia adentro de la misma lógica social, dentro de los espacios modernos, como los espacios públicos, privatizar espacios públicos, el agua, los servicios públicos, los servicios de salud, etcétera, pero también con la frontera hacia afuera de aquellos lugares donde hay recursos que están manejados bajo una lógica no de acumulación, como pueden ser las cooperativas, el tema que quebró, ¿verdad? O como pueden ser territorios comunales, territorios ejidales, que por supuesto están vinculados a la red capitalista, como ustedes quieran, pero que en su lógica interna no son el capitalismo global, actual, etc. Entonces David Harvey plantea eso y lo plantea muy bien en su libro Imperialismo. Pero en términos pero es insatisfactorio en el sentido de que no hay realmente hay una definición muy genérica, muy general, teórica muy general, no muy operativa. Y es ahí cuando me puse a buscar. Por supuesto, los sociólogos estudian sociología, economía, tienen sus quereres, ¿no? Tienen sus conceptos y demás. Pero yo recurrí a la antropología y me metí al tema de la reciprocidad y reciprocidad negativa. El tema viene ustedes lo conocen, viene desde Marcel Mauss y las formas de intercambio. En toda sociedad hay tres formas. Bueno, él plantea que hay relaciones sociales donde el don, el regalo, puede ser una lógica de distribución de bienes, ¿no? Luego viene Salins, donde dice, bueno, pues que él encuentra tres formas de reciprocidad en todo tipo de sociedad: la reciprocidad positiva o el tipo Mauss, ¿verdad? La reciprocidad balanceada y la reciprocidad negativa. La reciprocidad positiva es el dar todo sin esperar nada a cambio. La reciprocidad balanceada es esperar algo a cambio de un equivalente similar, y la reciprocidad negativa sería dar algo a cambio de lo menos posible o a cambio de nada. Y es este concepto de reciprocidad negativa el que me atrae, y a partir de ahí me pongo a leer a Claudio Lovnitz, que ustedes lo conocen, un excelente antropólogo impresionante, que habla en un pequeño artículo, no de su otra obra, que tiene una gran obra, pero habla en un pequeño artículo que se llama La reciprocidad negativa, donde él argumenta que este alegato de Marshall Salins puede actualizarse y puede manejarse en términos de explicaciones de la sociedad actual global. Y la pregunta central es que
Este concepto de reciprocidad negativa, que tiene que ver en tomar todo a cambio de nada, el asalto, la guerra, el saqueo, que sería una forma de tomar bienes, tiene que darse una vuelta de tuerca más allá, y dice él que se puede hacer una transacción, o se puede fundamentar una dominación donde el dominante tome bienes de manera sistemática de los dominados a cambio de simplemente un término de intercambio nuevo, que es el derecho a seguir viviendo. Entonces, la amenaza, la coerción, sería el principio de la reciprocidad negativa, donde el poderoso concede, digamos, que el subordinado sistemáticamente aporte bienes a cambio de seguir viviendo o seguir estando dentro de una relación social. Entonces, bueno, asumo el término de Claudio Lomnis como el planteamiento, que se llama reciprocidad negativa simétrica, muy feo el nombre, ¿verdad? Pero esencialmente planteo que para entender etnográficamente las relaciones entre corporación y comunidades locales, lo que la corporación establece es un término de reciprocidad negativa, asimétrica, que construye un sistema de dominación donde la riqueza, los bienes, el territorio, el uso del territorio fluye hacia la corporación a cambio de lo menos posible, de dar la menos cantidad de bienes posibles, y que esa relación se funda en la coerción como principio. Bueno, esta es una imagen de dos campos mineros. Este es Mezcala, una área explotada sobre tierras de una comunidad que se llama Carrizalillo, y esta es el caso en San Luis Potosí de una comunidad de un pueblo mestizo que se llama San Pedro en San Luis Potosí, donde también hay una empresa minera explotando el territorio, y que han querido y van probablemente está en ese dilema, tratando de apropiarse de la riqueza del subsuelo, no nada más de aquella parte que está atrás, sino de esta que está delante. En fin, entonces el argumento central general es que, y ese es el planteamiento del proyecto que he armado, que la ocupación minera de territorialidades locales supone un conflicto de suma cero. Cuando llega una corporación global a una comunidad local, el tipo de minería que desarrolla es de tal magnitud que necesariamente tiene que tomar todo el territorio, y con comillas, todo el territorio. Es decir, tiene que ocupa prácticamente una gran superficie de terreno. Frecuentemente hablamos desde 5.000, 10.000 hectáreas, 3.000, 5.000, 10.000 hectáreas y más eventualmente, solamente de terreno cercado, donde le ponen las bardas, digamos, para que no pasen los otros, pero también con efectos radicales fuera de ese lugar, esencialmente por la succión de agua. Son grandes generadoras de agua estas corporaciones, este proceso minero, lo cual termina afectando no nada más el área cercana, sino a veces varias cientos, miles, a veces bastantes miles de hectáreas, como ya lo demostraré, más allá del área puntual donde se implanta la corporación con su aparato industrial. Y con también efectos ambientales que suelen ser radicales, sobre todo que pueden ser muy irreversibles a largo plazo. Ya lo comentaremos. Entonces, como el objeto contencioso cuando llega una corporación es el territorio, el conflicto se despliega no en un problema, no en un tema específico, sino prácticamente se abre como en un abanico de temas. Por supuesto, el primer abanico sería el control del territorio mismo en términos físicos, que supone el acceso a las tierras. Necesitan hacer toda una serie de procedimientos legales para tomar la tierra, es decir, la propiedad del suelo y el acceso al subsuelo. Tienen que hacer toda una serie de procedimientos para tomar el agua con concesiones
ante las instituciones, ubicar servidumbres para que pasen las maquinarias, caminos, reubicar pueblos y afectar valores patrimoniales como iglesias, como áreas arqueológicas o áreas sagradas, o finalmente obligar a desplazamientos o afectaciones por contaminación sin que haya problemas, ¿no? Entonces ese es un primer abanico de conflictos que se abre frente cuando llega una corporación minera, pero no son los únicos. Siguen todos los conflictos derivados de eso, que son los conflictos de la resistencia local, que supone, pues obviamente, una intervención maliciosa sobre las estructuras locales, precisamente para capturarlas, dominarlas, bloquear las respuestas de la gente resistente, de los opositores, de los necios, de los que no quieren ceder sus tierras, de los que piensan que debe ser de otra manera, y frecuentemente pues se van a criminalizarlos o se van más allá a amenazarlos y eventualmente a lastimarlos físicamente, ¿no? Esto frecuentemente también sobornan a las autoridades locales para lograr precisamente vencer esta resistencia local. Y por supuesto hay un tercer ámbito que deben de controlar y de conflictos que se derivan de esa disputa, esencialmente por la legalidad de su presencia, la legitimidad y la legalidad de su presencia, donde ellos buscarán, hacer toda una serie de presiones para en efecto tener legalmente los derechos al suelo, tener legalmente los derechos al agua y toda una serie de conjuntos de derechos que supone por esta idea de conflicto de suma cero desplazar a otros usuarios. Entonces, en ese sentido, estos conflictos mineros son conflictos que se abren en muchas derivaciones. Son conflictos radicales donde, les digo de suma cero, porque pues un juego de suma cero es tú ganas todo y yo pierdo todo. Si las comunidades, si la comunidad afectada o las comunidades pierden, perder significa perder su lógica cultural de vida de manera radical. Si se trata de ganar, pues prácticamente deben de bloquear de manera eficaz la instalación de la empresa, cosa que, como veremos, es muy difícil. Una vez, construido esta es la razón de por qué es un conflicto suma cero. Ahora, para lograr, las empresas quieren, cuando llegan, lograr, el control del territorio por un tiempo determinado, por el tiempo determinado en que logren agotar el mineral del subsuelo. Que no es una pasión por la dominación, sino que la idea de dominar viene aquí en el sentido de que ellos lo que necesitan son 12, 13, 22, 30 años para acceder al subsuelo, poder explotarse e irse, explotarlo, sacar la riqueza mineral, transferirla a los centros globales e irse. Eso es lo que necesitan. En ese sentido, lo que ellos buscan es ejercer y construir una red de dominación en las comunidades, en las sociedades locales, mediante dos procesos que yo le llamo, en este caso, captura comunitaria. Me fui para adelante. Muy platicado. Captura comunitaria, o sea, que parte del argumento, las corporaciones, cuando llegan a un espacio, buscan capturar a la comunidad. ¿Qué significa capturar la comunidad? Se trata de que la relación de deudas y reciprocidades en la comunidad es que las autoridades no le deban su posición de autoridad al pueblo en el que viven, a su asamblea, sino se la deban a la corporación, de tal manera que construyen una relación de deudas donde la posición de las autoridades se debe más a el apoyo, la lógica, el poder de la corporación que a los campesinos o a los ciudadanos de esa comunidad. Es decir, se trata de controlar todas las instituciones locales mediante un sistema clientelar de tal suerte que esto se pueda diluir el sujeto colectivo. Es
decir, la asamblea ya no es una asamblea que propiamente decide, sino ya está destruida, ya está atomizada, ya se fragmentó en individuos con sus lógicas de sobrevivencia individual, donde se entra en una relación con las autoridades clientelar, donde las autoridades, a cambio de coerción, es decir, de dinero o de apoyos o amenaza, logran este consenso o esta paz social, y de eso se trata. Este planteamiento es importante porque, digamos, es la parte más difícil para las corporaciones lograr esto, y para eso contratan entre ellos antropólogos y gente muy hábil. Por otro lado, necesitan establecer también un horizonte de coerción. El horizonte de coerción también es este concepto es también de Claudio Leibniz, y ese horizonte, digamos, lo podemos poner como una imagen muy sencilla, donde el individuo que está oprimido por una serie de presiones trata de conseguir ayuda y toca una puerta a la Procuraduría Agraria y se la cierra, toca la puerta de la Semarnat, se la cierra, toca la puerta de la Secretaría de Economía, se la cierra, toca la puerta del Secretario de Gobierno, se la cierra. Entonces, de tal manera se generan dispositivos donde se bloquea la posibilidad de acceder a alianzas, y se genera lo que hemos llamado en este proyecto un horizonte de coerción donde pueda asegurarse esta lógica. Y finalmente, bueno, para lograr esto, las corporaciones también tienen que trabajar no nada más en este ámbito, sino en la red de influencias, generando un dispositivo estratégico de acceso a las esferas de poder en el país, a través de una serie de organizaciones mineras y estructurado desde las embajadas de Canadá, de Estados Unidos y de otros espacios, pero sobre todo ellas dos, generan sus grupos de trabajo, grupos que están pensando, gente inteligente y que están planeando cómo acceder y controlar y mantener la legitimidad de todo el proceso a nivel nacional en general. Esa es la tesis general bajo la cual nosotros armamos nuestras discusiones, ¿no? Por supuesto hay otros autores también muy pertinentes, pero el punto es esta idea de reciprocidad negativa es como muy eficaz en términos etnográficos, digamos, y en tanto que acumulación por desposesión pues es así como. Entonces esta idea de que llegan las corporaciones como el gandaya del barrio, ¿verdad?, a arrebatar, a tomar, a cambio de nada, ¿no? Esa es un poco la idea. Y bajo ese sistema de dominación, de poder, es que se arma. Y se puede describir muy bien incluso los comportamientos defensivos, los lenguajes abiertos y ocultos, según Scott, los discursos abiertos y ocultos de las comunidades locales. Bueno, ¿qué pasa en general en la minería? ¿Por qué llegan las minas? Esencialmente, en términos generales, vamos a salir, digamos, vamos a irnos a un ámbito más general. En general hay una tendencia global a la escasez de los minerales, o por lo menos a la escasez de la extracción de los minerales baratos. En general, hay dos formas como está organizada la disposición de los minerales en subsuelos, en mantos y dispersos, ¿verdad?, que tiene que ver con complejos problemas que puedo explicar, pero que es muy largo. El caso es que los mantos concentrados se están agotando y quedan los mantos dispersos más o menos abundantes, y entonces la minería subterránea, que va buscando la beta, ahí donde está el oro, la plata, los minerales, pues se van haciendo cada vez más escasos o están más profundo, y eso hace más cara la actividad, y se encuentra el problema de escasez de minerales, que por otro lado pues cada vez se necesitan más en un mundo globalizado, en proceso de crecimiento, con sus crisis y lo que sea. El caso es que este agotamiento de minerales y esta caída de las leyes de mineral, es decir, la cantidad de metal que existe por tonelada, ha hecho una fuerte crisis.
Para resolver la crisis, el clúster minero o la Organización Minera Mundial ha evolucionado y evoluciona en dos sentidos. De las empresas regionales o nacionales, pero todavía manejadas familiarmente o con pequeñas organizaciones, en fin, han evolucionado a corporaciones. Es decir, se han convertido en lo que llaman empresas públicas de accionistas que están cotizando en la bolsa, generalmente la bolsa canadiense, que es la bolsa más importante en cuanto a metales, y se han convertido en corporaciones. Eso les ha permitido acumular suficiente capital, pero también fuerza política para salir de sus países y abarcar prácticamente el mundo. Son empresas mundiales, globales, muy, muy importantes, que pueden encontrar nichos de esto, o betas incluso todavía, o espacios o yacimientos mineralizados ricos en cualquier parte del país, y establecen, por ese poder económico, capacidades de influencia política en estos países para acceder a los espacios locales y capturar las comunidades y capturar los espacios. Entonces evolucionaron de empresas familiares a corporaciones globales, fue un paso clave. La segunda, evolucionaron de una minería subterránea a una minería abierta. O la minería subterránea se ha convertido también en una megaminería, pero esencialmente el modelo es a minería abierta, a cielo abierto. ¿Por qué? Porque, como les digo, la abundancia de mineral está esparcido en pequeñas partículas por amplios lugares, más que por vetas, y entonces pues la manera más fácil de explotarla es explotando el territorio con explosiones, con dinamita, hacerlo, molerlo y pasarlo como en una cafetera de filtro, en una especie de filtro, concentrar todo el mineral, pasarle agua con cianuro y un poco de cal, que fluya esto hacia un depósito, y es así como logran lixiviar grandes cantidades de mineral, bueno, pequeñas cantidades de mineral a través de grandes cantidades de material estéril que queda a cambio. De tal manera que, como en una cafetera, sacan el elixir y queda ahí. No es nada complejo el asunto, aunque lo plantean con una gran tecnología y demás, es una cafetera gigante, simplificando quizá demasiado, ¿no? Pero de eso se trata, esencialmente. Eso implica problemas radicales, pues obviamente en que la realidad es limitada, por no ser espacio, el mismo físico es limitado, y bueno, o se hace minería, o las prácticas culturales que la gente hacía, buenas, malas, regulares, lo que ustedes quieran, ya van a tener que moverse o hacerlas en otro lugar. Entonces esa es la gran evolución también. La tercera es que hay una reorganización funcional muy interesante del clúster minero, donde prácticamente se han dividido el trabajo entre empresas major. Las major son mayores de $500 millones, y las junior, las pequeñitas, son con capitales menores de $500 millones. Entonces estas junior esencialmente se han dedicado a explorar. Ellas son las que, como veremos más adelante, exploran, y no nada más exploran, sino también tienen una misión muy, muy importante. Como de la exploración depende la identificación de los minerales, y de la identificación de los minerales depende el tamaño de la zanahoria que se ofrece a la bolsa de valores. Entonces ellos tratan de ofrecer no nada más la zanahoria, sino el acceso a la zanahoria misma y el acceso al espacio, de tal manera que son los que se encargan concretamente de organizar la primera entrada a los espacios locales. En general son compañías de exploración que son los que hacen el primer contacto. En fin, ha sido muy eficaz, porque cuando tienen un buen descubrimiento, ellas mismas se venden y se pasan a ser propiedad de las juniors, y raras veces, pero sucede, las juniors crecen a major cuando encuentran algo muy, muy importante. Pero ha sido muy eficaz, de tal manera que pues ustedes van a ver un montón de empresas mineras en México con muchos nombres, pero en realidad está concentrado el poder en grandes mineras. Nosotros es una lógica muy inteligente
pero son, digamos, los beneficiarios son pocos. Ok, eso hace, estos grandes cambios hace que la minería tenga una nueva geografía. ¿A qué me refiero allí? Bueno, que las minas subterráneas que actualmente existen bien pueden convertirse en minas a cielo abierto, es decir, Taxco, la beta de Guanajuato, muy famosa, en fin, todos los pueblos que tuvieron minería colonial pueden reconvertirse a minería a cielo abierto. Y si ustedes quieren explicarse el conflicto de Taxco con Grupo México y los sindicatos, tiene que ver en buena medida con eso, con la necesidad de reventar al sindicato y poder remodelar el acceso a la planta minera. Hay una huelga en Taxco que creo que todavía sigue. Las regiones mineras abandonadas pues se abren también a la minería, y otra circunstancia nueva es que regiones donde no había minería ahora puede haber minería, de tal manera que para muchas comunidades donde pues no había nada, encuentran con la sorpresa de que hay mineras explorando su lugar. Y también se inicia la explotación minera en ambientes subacuáticos, en polares, en áreas polares y en alta montaña, es decir, son aparatos muy poderosos. Bueno, estas son las empresas mineras en México. Actualmente existen 87. Hay algunas unitas mal hechas, es problema de la Secretaría de Economía, tampoco suman muy bien. Son 287 corporaciones mineras extranjeras que vienen a México a explotar. Hay también las tres poderosas de México, Frisco, Peñoles y Grupo México, y hay también todavía por ahí algunos minas y grupitos locales, grupos empresariales locales, pero esencialmente son los fuertes son estas 287 más las tres mexicanas, bueno, tres de los empresarios mexicanos que funcionan bajo la misma lógica global. De estas 857 mineras, 606 bueno, estas corporaciones tienen 857 proyectos, y aquí están todos los proyectos, ¿no? Está muy pequeñito el mapa, pero eso lo pueden encontrar en la Secretaría de Minería, en esta, encima sería en esta hoja, y ahí están todos los nombres de todos los puntos donde hay exploración, donde hay desarrollo, donde hay operación minera. Y bueno, la mayoría de estas minas, de estos proyectos, son minas que se van a dedicar a extraer metales preciosos, el 67% oro y plata. Hay 121 que son polimetálicas, que son oro, plata, a ver, cobre, a veces plomo, etcétera, zinc. Y 45 de hierro y 25 de tierras raras, que eventualmente también están asociados a otros minerales. De tal manera que realmente la clave del gran negocio minero, en la mayoría de ellas, es van por el oro esencialmente y por la plata. El oro esencialmente porque, bueno, pues sigue siendo el metal que permite refugiar capital a nivel global en tiempos de crisis. Los estados de un orden de importancia donde hay mayor cantidad de proyectos mineros son en Sonora, luego en Chihuahua, luego en Durango, Sinaloa y Zacatecas. Pero como pueden ver, bueno, está Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco, etcétera. Normalmente en todas estas áreas del norte, pero también ya hay una buena cantidad de proyectos que se están explorando en las zonas centrales, las zonas donde comunidades indígenas más populosas están instaladas, en Oaxaca, en Guerrero, etc. ¿De qué tamaño es el negocio? Estamos hablando de qué tamaño, ¿no? Bueno, este es el caso de la minería, de la minera Peñasquito, una de las grandes mineras líderes. Va a salir un artículo en enero, según los Zacatos, ¿verdad? Al respecto, pero
digamos, lo que van a tener ellos en ventas en sus 22 años de operación van a ser 84 mil millones de dólares. De eso estamos hablando. En ventas, 84 mil millones de dólares. Más o menos en 22 años es un dineral. De alguna manera, 84 mil millones de dólares es lo que tiene más o menos la mitad de las reservas del Banco de México, un poquito, sí, ya subieron las reservas del Banco de México. Es muy, muy importante. Si eso le suma a uno que son 800 proyectos, estamos hablando de muchísimo dinero en ventas, ¿no? ¿Cuánto ganan? Esta minera Peñasquito va a ganar 68.622 millones de dólares. Eso es lo que se van a llevar de ganancia. Esto van a invertir 15.000 y las ventas totales a enero de 2012, por supuesto son indicativos, porque llega un economista y dice, sí, pero hay variaciones de precios. Sí, lo que estamos viendo es el tamaño del negocio. O sea, no estamos hablando de cientos de millones de pesos, estamos hablando de miles de millones de dólares. Ellos pretenden pagar, haciendo las sumas, 73 millones de dólares en indemnizaciones a la población local, que las dejaron sin tierras, es decir, las dejaron sin agua y por tanto incapaces de producir su agricultura, ¿verdad? Agricultura de mercado, agricultura para los, en fin. Más o menos 900 millones se van a ir en gastos de salarios a los trabajadores que ahí trabajan, que normalmente son de fuera de la región. Es decir, 1.000 millones de dólares va a ser la derrama para la población local, más los salarios. Y se llevan 68.000 millones de dólares y las ventas son 84.000 millones de dólares. O sea, el tamaño es inmenso, inmenso, inmenso. Entonces, pues claro, no aceptan negativas locales. ¿Cómo es eso de que no me vendes tu tierra? ¿Cómo es eso de que no vas a dejar que eres un subdesarrollado? Necesitas progreso, necesitas aprender, necesitas capacitarte, hay que ponerte esto, y hacen todo esto que es muy interesante también de una avanzada ideológica ahí en las comunidades locales. Pero el objetivo es la disposición territorial a toda costa. Ahora, vamos a tratar de desglosar un poquito más a detalle el asunto. El primer tema de cómo acceden son las concesiones. La concesión, ustedes saben, el territorio del subsuelo, según el 27 constitucional, es propiedad de la nación y el Estado responsablemente lo que hace es darle en concesión para su explotación a particulares. Esto se hace mediante el mecanismo de concesión del subsuelo, donde todas las empresas mexicanas pueden participar, no empresas extranjeras, empresas mexicanas, pero las empresas extranjeras pueden domiciliarse en México y pueden tener el 100% del capital extranjero en México. Entonces, bueno, es una retórica. En realidad hay 100% de participación de capital de empresas que pueden ser mexicanas, nada más necesitan estar domiciliadas y sacar su RFC, ¿no? La concesión se da 50 años, prorrogables a otros 50. Tienen derecho a todas las sustancias, pueden sacar todo tipo de minerales, no nada más plata, oro, todo. Menos minerales radioactivos, que está segregado por la ley de minerales radioactivos para la energía nuclear. También tienen tampoco el petróleo, es otra lógica. Son concesiones sin límite de extensión, es decir, uno puede tener concesiones gigantes, son muy pequeñas, no hay límite de extensión. Y la hipótesis es que todavía me falta comprobarlo con mi grupo, estamos tratando de comprobarlo, pero hay una suerte de latifundismo al día de hoy, latifundismo de concesiones mineras en México. Ahora es muy interesante porque las concesiones son transferibles en el mercado.
Si se acuerdan ustedes de la ley Televisa y todo el debate, lo que resolvió la Suprema Corte fue decir, bueno, a ver, si es una concesión del Estado, el Estado la da, cuando se agota la concesión regresa al Estado y el Estado la vuelve a dar. Siempre estaba la mediación del Estado. En la ley minera no, las concesiones pueden venderse y comprarse, lo cual ha generado una suerte de mercado de concesiones, ¿verdad? Esto de tal suerte que pues, hay un libre mercado de ello. Bueno, los pagos de derechos son por hectárea y son de 5 a 111 pesos por hectárea por año, ¿no? Es lo que se tiene que pagar. Entonces varía según los años que tenga y la fase en que esté. Las regalías son del 0%. Hicieron un pequeño escándalo las corporaciones últimamente, decir que no queremos que nos suban porque entonces se va a desincentivar la actividad y eso es muy malo para la economía y el desarrollo del país, y entonces por ahí salió el Grupo México, bueno, el 5% podría ser, ¿no?, de regalías, pero el caso es que no se paga, no pagan ahorita 0% de regalías y van a pagar el 5%. Acabo de hablar ayer con Carmen Aristegui, ¿cómo se llama el segundo de Peña Nieto? Videgaray, diciendo que bueno, que normalmente lo que tratan de hacer con el petróleo es que pues, las empresas privadas con estos contratos de participación en utilidades pues deben de ganar pues menos del 50%, ¿no? Es decir, pero en el caso de las minerías, pues las concesiones privadas ganan ahorita el 100% o el 95% después de que salga la ley por regalías. Las regalías pues es la propiedad que tiene la nación de los minerales, ¿verdad? En fin, pagan su impuesto, pero yo creo, y bueno, realmente a mí se me hace que es sano a partir del principio que mientras existe el secreto fiscal y conociendo lo poderoso que ellas, que son estas corporaciones, hay que declarar que no pagan impuestos. Es decir, yo no les creo, digamos, que paguen impuestos. Ellos dicen, en el caso de Peñasquito, a sus accionistas, porque ellos, en el caso de las canadienses, de pronto sale información interesante, bueno, que nosotros pensamos, sí, más o menos calculamos pagar un 16% de impuestos sobre la renta. Pues ustedes pagan más, bueno, yo pago más de impuestos, yo pago mi 28, 29%, ¿no? Es lo que pagamos. Bueno, ellos piensan pagar el 16%, eso lo declaran, ¿no? A lo mejor son más astutos y pagan menos. Bueno, pero la clave también de las concesiones es que al obtener una concesión, el dueño de la concesión tiene un derecho de extraer los minerales, que es un derecho muy importante, porque la ley declara que es de utilidad pública y que es preferente sobre cualquier otro uso del suelo. ¿Qué significa ser de utilidad pública? De utilidad pública quiere decir que ante una disputa, bueno, que es para el beneficio público, y que ante una disputa o una querella con un privado, pues un juez deberá de resolver a favor de la utilidad pública. Por tanto, cuando hay una querella entre una minera y un particular por la expropiación, porque ya no está la tierra, ahorita vemos cómo la quitan, pues resulta que es de utilidad pública, entonces, y tienen derecho preferente. Así que si ustedes tienen sus aguacates por ahí, o tienen por ejemplo, si existiera, digamos, en términos formales, existieran minerales debajo del complejo Santa Fe, pues ganaría el que tiene la concesión por toda la propiedad, por sobre todo lo que está construido allá arriba. Es un poco la imagen, por supuesto caricaturizada, pero pues el que tenga la concesión debajo de Santa Fe y encuentre un poco de metal, pues puede ser desalojen, va uno con la Secretaría de Economía, le pide que que proceda, ¿verdad?, a desalojar a la gente porque es de utilidad pública. Digamos, en términos formales es eso. Y así quiere lo discutimos después. Bueno, aquí se ven las concesiones. Estos son los terrenos concesionarios, los que están en verdecito, que era el otro mapa que no se veía nada de todo el país. Bueno, aquí están todos los cuadritos. Esta es la zona de Real de 14, esta es la minera Peñasquito, y esta es la zona de Viricu, el gran escándalo que se ha hecho por todo este problema que finalmente ha salido a la luz pública sobre la disputa de todo el área. En
realidad la empresa, la luz que quiere abrir una minera, una mina aquí se llama First Majestic, la corporación, esto pues es un punto lo que quiere explotar, pero hay en realidad una serie de posibilidades de proyectos mineros, megamineros gigantes en todas estas áreas. Bueno, todos estos terrenos están asignados, están concesionados en el subsuelo. Y ya están los proyectos, más o menos, ahí traté de empalmar, pero es lo mismo, concesiones y proyectos que están en exploración. ¿Sí? Si nos fuéramos a Sonora está lleno, ¿no? Aquí el doctor Sariego conoce más que nadie toda esta historia de las mineras por aquí. Bueno, el otro punto, estas fueron las concesiones. El agua, voy tardado, ¿sí? Voy tardadito. Bueno, el control del agua es muy impresionante, ¿no? Este es igual el caso Peñasquito. En este caso yo les decía que necesitan agua y lo que hicieron es poner pozos mucho más profundos que los pozos de los campesinos. Son pozos de campesinos, estos son pozos de la empresa Peñasquito. Este es el complejo Peñasquito, y de aquí succionan el agua y dejan sin agua no nada más a estos pozos, sino también arriba. Esta línea es la caída del manto freático. Esta empresa, Peñasquito es este puntito, esto está aquí, ¿no? Este es el área donde sacan el agua. Este es el área de recarga, es decir, si fuera un lago, sería, si lloviera mucho sería un lago, como llueve poco es un lago subterráneo, y ese lago es donde se junta el agua, digamos. Y esta es la cuenca. Bueno, en toda esta cuenca, la recarga del acuífero es de 10 millones de metros cúbicos por año, ¿sí? Y en Peñasquito necesita 40 millones, necesita 4 veces más. Ya sabe que se necesita más todavía. Y lo que ha hecho es succionar el agua y dejar sin agua a los campesinos. Pero no solo eso, no solamente dejó sin agua a los campesinos al primer año de su explotación, ellos mismos se están quedando sin agua. Y entonces están comprando agua de Saltillo. Sin embargo, estaban haciendo un tubo gigante de 100 kilómetros, 110 kilómetros para llevar agua de las aguas sucias, digamos, de Saltillo a la minera Peñasquito, con la indignación y molestia de otros industriales que también quieren el agua para sus procesos. Entonces, pero con agua, una institución muy respetable decidió que ya no son 10 millones la recarga de todo este acuífero, sino que son 54 millones. Bajo los análisis que nosotros hicimos del estudio del agua, tendría que llover similar a como llueve en Chiapas, es decir, acá llueve 300 milímetros, en Chiapas llueve 1900 milímetros de lámina de agua. Tendrá que llover como en Chiapas para que el primer estudio compagine con el segundo, que hicieron 3 años de diferencia. Un primer estudio dijo, aquí nada más hay 10 millones. En un segundo estudio aparecieron 54 millones. Punto seguido, lo que hizo con agua para que todo fuera legal fue darles concesiones por el resto del agua que necesitaba, por otros 28 millones de metros cúbicos. Es decir, todo es muy legal, ¿no? Según con agua. Bueno, no voy a hablar mucho porque me estoy tomando el tiempo, pero es una zona agrícola, aunque sería desértico, es agrícola, funciona con bombas y funcionaba con novias, y pues todo ello va a quedar desaparecido, ¿no? Este es Peñasquito, este tipo de paisaje, este es el área de lixiviación, una laguna de lixiviación, los sistemas de bombeo, y esta es la agricultura que está quebrada, pues porque ya no hay agua en el subsuelo, ya se la chocaron en un año. Entonces, con agua, en un primer estudio, saca en 2007, aquí está al revés, el caso es que en el primer estudio son 10 millones de metros cúbicos lo que se recarga como en una taza, y ahora saltó a 54 millones de metros cúbicos. En un segundo estudio 3 años después, firmado y demás, bajo el mismo estudio técnico, nada más con las cifras cambiadas, ¿cómo le llaman? Cuchareadas, y finalmente lograron un superávit y lograron darle la concesión legal para que los funcionarios no tengan problema. Eso, si quieren, luego les pasaré el artículo.
El caso es que inventan, con agua inventan la cantidad de agua que hay ahí, y simplemente la inventan, y el resultado fue un juicio que hizo unos campesinos que del ejido El Vergel, que le dijeron al juez, y la juez resultó favorable a los campesinos y les pidió que cerraran los pozos. Por supuesto no se ha podido cerrar ningún pozo de la corporación. Bueno, necesitan también el control del ambiente y por tanto se dedican a conseguir permisos de impacto ambiental. En general son permitidos. Semarnat no ve problema en poner, no ve problemas con las plantas, no ve problemas con la fauna, simplemente hacen sus rescates y los mueven, ¿no?, de un lugar a otro. De tal manera que se dan permisos no nada más en áreas comunes, sino también en áreas protegidas, ¿no? Simplemente de áreas y reservas y demás funciona así, pero no para las corporaciones. Es interesante el caso del Cerro de San Pedro al respecto, porque ellos prácticamente han hecho toda una disputa legal, pero finalmente nunca han podido cerrar la empresa a pesar de que jurídicamente han ganado todo. Más adelante lo explico. Control sobre valores patrimoniales, salvamentos arqueológicos, monumentos, reservas. Como estoy en casa no voy a hablar de eso. Entonces, pero bueno, pues hacen rápidos salvamentos, ¿verdad? Y monumentos, a veces no parece que estén prohibiendo actividades que afecten a los monumentos. Ahí vieron la pobre iglesia del Cerro de San Pedro así del lado, porque está explotando aquí haciendo detonaciones muy cerca. Y en fin, pero hay interesantes disputas sobre reservas patrimoniales. En el caso de Wirikuta, el área aquella donde estaba el círculo es una reserva patrimonial y estaba muy atorado para las corporaciones poder justificar la entrada ahí con esa reserva, y por una serie de problemas estratégicos de parte del movimiento de la gente de Wirikuta, pues se equivocaron, ¿verdad? Y entonces se metieron en el problema de crear una reserva de la biosfera y prácticamente casi han perdido la batalla, a pesar de que era como muy obvio. Eso lo platicamos más tarde. El control del uso del suelo, bueno, todos los procesos anteriores, en realidad todos esos permisos que se dan, todas esas facilidades, son sin respaldas de las comunidades. En el caso del control del uso del suelo es diferente. En el caso del control del uso del suelo, se trata de obtener los permisos de parte del municipio para el cambio de uso del suelo, y eso lo logran más o menos corrompiendo al presidente municipal, pero a veces por estar cerca de la comunidad se dan procesos políticos que evitan eso, o por lo menos que lo detienen, como ha sucedido en el caso de Puebla, una comunidad que se llama Sautla, que fue y detuvo a su presidente municipal para que retirara el cambio de uso del suelo, y entonces corrieron a una empresa china. En fin, pero aquí viene lo más interesante y lo más difícil para el control comunitario, que es el control de la propiedad de la tierra. Normalmente las corporaciones necesitan la propiedad legal de la superficie o el control y el acceso legal, es decir, que se les arriende o que se les ceda en ocupación temporal o que se les expropie, ¿no? Generalmente el despojo simple no lo usan, pero probablemente lo usen en zonas, ahí por ahí me dirá alguien si conoce, pero en zonas de Sonora, Sinaloa, Durango. Verdaderamente la violencia es a tal grado que no dudo que haya gente que simplemente se salga del lugar y que dé paso abierto a las mineras en asociación con gentes no muy gratas, ¿no? No muy gratas. En fin, la otra es comprar tierra. Normalmente los campesinos en México no venden la tierra, ni los pequeños propietarios ni los rancheros. Hay una idea patrimonial de la tierra, de tal manera que las comunidades se niegan a vender, y eso le molesta mucho a las corporaciones, ¿no? Entonces lo que hacen es
Expropiar también es un poco un problema, es demasiado problema políticamente, pero luego lo llegan a hacer. Fox hizo varias expropiaciones, pero se ve mal para el presidente, y entonces lo que hacen son lo que yo llamo asociación forzada, que son la firma forzada de contratos de ocupación temporal por 20 años con posibilidad de extensión de otros 20 y con posibilidades de expropiación. En fin, hay una gran variedad de convenios y de contratos. De tal manera que logran, mediante el uso de las instituciones, concretamente de la Procuraduría Agraria, que ya ahorita platico, la toma de estas tierras. En fin, ya expliqué un poco lo de la captura comunitaria de las instituciones locales, que esencialmente diluyen a la Asamblea Comunal, capturan también las organizaciones no gubernamentales, las terminales políticas de los partidos locales y hacen agresiones mayores. También expliqué por adelantado lo del horizonte de coerción, pero esencialmente lo que hacen es toda una estrategia muy bien pensada para lograr cubrir todos los aspectos, entre ellos su influencia ya en el ámbito, pues ya dije en el municipal, dije en el federal, me faltó decir en el estatal. En los gobiernos estatales quien se encarga prácticamente de estos problemas es el secretario del gobierno de cada estado, y ellos son los que se encargan de controlar las molestias públicas o los conflictos que se despliegan por los campesinos resistentes o por los rancheros resistentes. Está, por supuesto, mucha influencia en el poder legislativo y en los medios de comunicación, sobre todo los opinadores de a cada rato, ¿no? Los que salen en la televisión siempre. Bueno, en fin, hay toda una serie de discursos. Yo creo que es importante ver el tema de los discursos. En realidad, el discurso de las corporaciones es un lenguaje de acumulación. O sea, mi negocio es acumular y se confiesan entre ellos mismos, se trata de ganancias, ¿no? Pero es un discurso muy feo, digamos, no es fácilmente palatarle a decir, miren, vamos a trabajar en este lugar, por favor váyanse porque es muy buen negocio para nosotros, ¿no? Entonces lo que hacen es armar toda una serie de estrategias, un velo discursivo, y construyen pues una serie de lenguajes, ¿no? El lenguaje de la modernidad, y lo que venimos es hacer una modernidad. Venimos a, miren qué grandes edificios construimos, damos mucho empleo. Entonces hay toda una secuencia, ¿no? Nosotros venimos a invertir, a promover el empleo, educación, crecimiento, calidad de vida, desarrollo, etcétera. Y para eso dan una serie de muestras y construyen por ahí un taller de carpintería, por allá una salida de computación, un módulo de desarrollo sustentable. Cualquiera de estos discursos son buenos, ¿no? Otras secuencias, pues son campesinos, son pobres, son improductivos. Hombre, no vas a dedicar toda esta región a producir maíz, ¿no? Pero dedícate a producir minerales porque eso va a aumentar el Producto Interno Bruto de la nación, ¿no? Entonces es muy importante. Y ese es un segundo discurso que está flotando siempre en estos temas. Otro muy claro es que la población local no es sujeta de asociación, o sea, no se asocian con ellos, ¿no? Sino son sujetos de filantropía. Si ya la misma CDSO los clasificó a la mitad de la población como sujeto de filantropía, pues ellos también lo hacen. Esto es importante. Lo digo cuando son muy jóvenes en mis clases, pero pues ustedes se acordarán de los Beverly ricos, ¿no? Aquellos de familia petrolera, de familia de campesinos que encuentran petróleo y en Estados Unidos son los dueños del subsuelo, y entonces se van a vivir a la ciudad, y toda la sorna de los Beverly ricos es que tenían modos rurales en un espacio urbano moderno, ¿no? Bueno, aquí es como se le concede siquiera, ¿no? O sea, no son sujetos de asociación, no nos vamos a dar ni una sola acción, que acciones, ni que nada. Vamos a darles unas computadoras para que aprendan a usar el Windows o algo así, o vamos a darles un tallercito de costura. En fin, ese es el punto de este velo de cuestiones. Se trata de tomar todo a cambio de lo menos, ¿no? Por eso digo que el tema de la psicología negativa
y estos velos, este velo para velar la coerción, es muy eficaz en términos etnográficos. En fin, hay toda una legitimidad de la aplicación de estos proyectos por el bien de la población, ¿verdad? Por el bien de la nación, por la humanidad moderna, y hay toda una serie de discursos subsidiarios, ¿no?, que protegen el ambiente, capacitamos a la población, hace falta, y entonces sueltan dinero, ¿no? Y a la Universidad de Zacatecas recibió la escuela un camión para que viajen sus alumnos a prácticas de campo. La UNAM aceptó una lana ahí, es muy importante para las becas. En fin, toda una serie de instituciones van copando todos los espacios y van haciendo adelante, llevando adelante sus discursos pues con su velo ético, ¿no?, de hegemonía, de minería sustentable, de acciones filantrópicas, promueven la igualdad de género, y ya tienes unas muchachas que, qué bueno, ¿no?, manejando tremendos camiones, ¿no?, destruyendo el paisaje de sus compatriotas, la igualdad de género. En fin, hay muy interesantes cómo manejan, no lo hacen o sea, se preparan. Existen varios teóricos, tal Couturier, dedicado y toda una serie de grupos y consultorías a desarrollar estas estrategias de captura que nosotros hacemos otra cosa. Bueno, vamos a los lenguajes de la resistencia, ¿no? Yo creo que para analizar, cuando lleguemos o cuando analizamos los problemas, tenemos tres respuestas genéricas, no muy particulares, genéricas, de la población inmediata hacia esta dominación, que es un lenguaje subalterno, aquel, digamos, que se resiste, que no se resiste la coerción, y dices, bueno, yo tengo familia y tengo que llevar a mis hijos a la escuela, y me llevo también con los de mi asamblea, y son los desgraciados, quién sabe qué me hizo. Y bueno, pues estos ofrecen trabajo y de pronto sí nos dan una lana para eso. Mejor no me meto, ¿no? Yo creo que es muy respetable, por cierto. Ahí estaba leyendo allí en este estudio, el lenguaje de los oprimidos y todo este lenguaje público, el lenguaje público, que realmente plantea muy bien este viejo libro, ¿no?, del discurso de los oprimidos. Entonces este lenguaje subalterno es el que se presenta más común en México. Prácticamente donde hay conflictos en México es en pocos lugares para la cantidad de proyectos. Y lo que asombra de este lenguaje subalterno es que es silencioso, no se oye. Nosotros detectamos alguno porque vemos una noticia, la capturamos en nuestra base de datos, y luego ya no se oye más, ¿no? Ya pasan meses y pasan años y pues ya no se oye mucho de esa noticia. ¿Qué sucedió allí? Lo que sucedió probablemente, aquí de investigar, si se es joven, valiente y no tenemos por su vida de pronto, pues vamos a investigar realmente etnográficamente en el lugar, y obtiene uno probablemente la constatación de que la captura comunitaria funcionó de manera eficaz. Hay lugares donde no funciona del todo, y de pronto surge un primer lenguaje, y hay dos lenguajes muy diferenciados. Bueno, el primero el subalterno, el segundo el lenguaje de transacción justa, ¿no? Cuando yo fui a aquello que les cuento que fui a Mezcala a ver qué pasaba, ¿verdad?, lo que encuentro es un lenguaje donde decían, lo que pasa es que estamos nosotros pisando en oro y somos de los más pobres, necesitamos que nos paguen lo justo, ¿sí?, que sea justo lo que nos den a cambio de eso, que nos sacan ellos tanto y nosotros nada. Y además mienten porque pusieron en la página web que nos habían dado una clínica y ni la clínica nos dieron, y por eso se levantaron, porque leyeron en la página web que había una clínica ahí, que había, pues seguramente los intermediarios se lo robaron, algo así, no sé. Ahorita tanto. El caso es que ellos plantean un lenguaje de injusticia, no les dan lo suficiente. Y entonces lo que hacen es una transacción, tierra por dinero. Ese artículo que probablemente leyeron, de reciprocidad negativa, ahí la crítica era que habían aceptado una cantidad fija, bueno, aceptaron una cantidad fija, mientras que en fin, ese lenguaje, no quiero extenderlo porque voy a la discusión. Lenguaje de transacción justa es el tipo de protesta.
Y hay un tercer lenguaje que es lenguaje de patrimonio. Entendiendo por patrimonio, digamos, un poquito diferente a lo que suele entenderse. Entendemos por lenguaje de patrimonio aquel que no acepta, que acepta que hay bienes inalienables. Es decir, esto viene desde la ley antigua. Bueno, en toda sociedad hay cierto tipo de bienes que tienen circulaciones restringidas para que se les da un valor especial. El famoso CULA, los productos CULA que leímos en el santo del pueblo, no se llama, aunque valga 300,000 pesos. No se va a vender el ayato de la Virgen de Guadalupe, aunque un buen pintor pudo costar unos 150,000 pesos, hace una pintura a veces, ¿no? Pero no, son lenguajes sagrados, tienen un valor patrimonial, y la comunidad que lo sostiene que debe permanecer ese bien dentro del espacio comunitario. En ese sentido es un lenguaje de patrimonio porque es un lenguaje inalienable, o la inalienabilidad no se vende es la clave para definir este lenguaje, y ese lenguaje que usan lo que están usando los wixárikas, que lo creen por supuesto, ¿no? Que el lugar es sagrado, ¿no? Que todo ese lugar es sagrado y que no están hablando, que es sagrado y que es un lugar muy importante porque si se hace minería, esta minería allí, entonces el mundo se acaba, ¿no? Entonces ¿cómo lo van a hacer? No puede haber una transacción de ese tipo. Yo pienso que estos lenguajes de patrimonio son los más resistentes y los más fuertes, ¿no? Creo que ya me colgué demasiado, entonces nada más decir que la ética de sobrevivencia articula un lenguaje subalterno, se trata de sobrevivir, ¿verdad? Y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Eso sucede en muchos lados, en Guerrero es terrible, en esta zona de la escala, esta ética negociada, que hay toda una serie de bloqueos y demás, y logran sentar a la empresa y logra la empresa negociar, que ya tiene calculado eso, y la ética fuerte, que es esta idea de que la tierra no se vende ni se compra. En fin, las corporaciones, las fortalezas de las corporaciones son muchas. Para empezar, tienen mucho dinero, tienen apoyo político muy fuerte, tienen gente inteligente que se sienta a pensar cómo hacerle y que les pagan muy bien por hacerlo. Tienen asociaciones muy fuertes, la Cámara Minera en México, Minera de México, que realmente está controlado por las corporaciones globales, incluyendo las 3 mexicanas, que son tan globales como las otras. Y pueden hacer donaciones, y pueden acceder a los medios de información, y habían construido hasta ahora un gran bloque ideológico, ¿no? Sus debilidades son que es evidente para los que van y hacen trabajo de campo, ¿verdad?, que la destrucción del ambiente es evidente, ¿no? Solamente hay que justificarlo cuando sale uno del lugar, pero nada más viendo lo que hay allí, es evidente que las comunidades no pueden seguir con sus lógicas culturales que tenían en ese lugar, pues porque la minería está. Antes no había problema, porque entraban por un hoyo y salían por un hoyo y era pequeña el área de afectación, y la gente se iba con la idea de vamos a tener empleo porque vamos a trabajar en la mina y además vamos a cultivar nuestro maíz, vamos a tener nuestro ganado, toda esta economía variada de eso. En fin, esta ideología que todavía persiste de que el subsuelo de los mexicanos también es una debilidad para las corporaciones. Y bueno, otra ventaja para las corporaciones, pero debilidad en términos de contraste, es que hay una gran transferencia de riqueza hacia los nodos centrales, ¿no? Es decir, son miles de millones de dólares que se van hacia allá. Las debilidades de las comunidades es que son estructuras relativamente fáciles de capturar mediante la coerción si no existen, digamos, espacios amigados de protección. Es decir, una comunidad sola con reparto de dinero, con unos maldosos que por ahí se consiguen, o con pequeños narcos que andan por ahí, son más que suficientes de pronto para andar amenazando y capturando la comunidad, ¿no?
De pronto hay deudas de información, la gente no entendía hasta hace poco, creo que todavía hay mucha carencia en eso, de qué se trataba esta minería. Todo el mundo pensaba que era una minería subterránea, como de hace 20 años o 30. Dificultades para hacer coaliciones extracomunitarias y ofrecen trabajo, es también importante, ¿no? De pronto ofrecen trabajo de segunda, pero trabajo al fin. Y las fortalezas de las comunidades es que notan rápidamente la inequidad de las relaciones con la corporación. Esto siempre surge de pronto lenguajes de patrimonio que los hacen resistir. Y ahora con el internet y con el surgimiento de organizaciones generales han logrado, como la REMA y otros, han logrado de pronto tener más información y coalición, pero en realidad todavía es un proceso inicial. Hay casos de conflicto que podríamos discutir. Viricut es una discusión donde el centro ha sido el derecho a lo sagrado. Cerro de San Luis, es un tema de legalidad, donde han cuestionado la legalidad realmente efectiva del sistema de justicia en México. Mezcala, pues es esta idea de pago justo y finalmente lo lograron controlar. Real de Limón en Guerrero fue una terrible derrota, les dieron pero por arriba y por abajo, simplemente lo sacaron del pueblo, ¿no? Lo sacaron de sus lugares, están en la presa del Caracol, ahí en el río Lerma, y pasando por el puente de Mezcala, cuando vayan a Acapulco, miren a la derecha, y por ahí Caballo Blanco es interesante el tema de cómo la oposición ranchera, más grupos ecologistas, por aquí donde están los colegas de Veracruz, lograron cierta coalición, pero es interesante porque en realidad el priismo ranchero ha sido muy importante en Veracruz, es un estado donde no ha habido cambio de gobierno nunca, y parece que el cariño, digamos, por el suelo les pudo más a los rancheros que tienen sus hijos en el gobierno, que de alguna manera también funciona para medio evitar que no de ganar, es interesante. Calpulalpan, en Oaxaca, es interesante porque ahí tiene una larga historia de coaliciones comunitarias en lucha por la defensa de los bosques, claro que se llaman, y no bosques, no temas forestales, sino temas de control de bienes comunes. Tetela del Campo es muy interesante, y Sautla, que es todo el corredor de Veracruz, Puebla, esta bajada donde hay como, por lo menos hay 5 o 6 presas, pequeñas presas hidroeléctricas anunciadas, más otras 6 o 7 mineras que quieren entrar, y que está generando un movimiento verdaderamente interesante. Y otros casos, penas que ya los platiqué. En fin, eso es lo que tenía que comentarles. Gracias. A ver, ¿cómo quieren que la hagamos? Porque podemos hacer ahorita una ronda de preguntas que sean así muy puntuales. Claudio se va a esperar hasta después de la presentación del Juan Luis, y mejor en el cierre podemos hacer todos los comentarios. ¿Tienen preguntas ahorita específicas? ¿Sí? Quiero saber, bueno, primero muchas gracias por su exposición tan clara pero devastadora, ¿no? Mucho. Yo trabajo en el equipo de Guerrero, vengo regresando ahorita de la montaña alta, donde hay todo un movimiento para impedir la declaración de reserva de la biosfera en la montaña alta. Y bueno, pues la preocupación principal es la minería. Yo tengo aquí un documento de la Secretaría de Economía que les responde a este movimiento de defensa. No sé si ustedes sepan o tengan algo claro sobre esto, porque es más bien en materia legal, donde dice que respecto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al que hace referencia el movimiento de defensa, es necesario señalar que aunque México ha suscrito dicho convenio,
la legislación secundaria para su aplicación aún no se expide. Asimismo, las regulaciones ambientales existentes suplen la falta de reglamentación del convenio. No sé si usted sepa qué es lo que implica esto o tengan algún conocimiento de la relación, porque finalmente muchos pueblos indígenas se acercan a este convenio como uno de los mecanismos legales para definir las concesiones mineras. Sí, se supone en el convenio plantea que los que tienen derecho a la consulta y a respetar el resultado de esa consulta. Pero esa es la respuesta típica se supone que es ley general, es tan importante como la Constitución. Pero la Secretaría de Economía siempre responde así, es una respuesta que ellos hacen esencialmente porque la Secretaría de Economía la controla las corporaciones, es el núcleo de organización dentro del Estado de la organización de las corporaciones. ¿Tienen razón? Pues no, pero no quieren articular consultas. Y por otro lado, en efecto, no está del todo legislado, no está legislado porque no quieren legislar. Ese es un problema. Como es ambiguo, entonces no es aplicable. ¿Qué norma te dirán ellos aplicarlos? Si no hay reglamento específico ni para hacer consultas, ni cómo hacerlas, ni qué resultados son de estas consultas. Es una tarea pendiente que los legisladores no quieren hacer desde el movimiento zapatista, desde los acuerdos de la Ramsar. Ahí se quedó ambiguo todo, ¿no? Entonces, pues así se queda. Y ellos ellos quieren entrar ahí. De hecho, me han dicho, ¿no?, gente de la montaña que pues han querido ir. Bueno, ya no les voy a platicar que me responden, pero sí. Bueno, perdón. También aquí en el chat tienen un comentario, Francisco Lara desde Chihuahua, que comenta que en Alto Alomara se invierten los roles. 1, un estado auspiciado de la minería. 2, transnacionales mineras que privatizan la vulnerabilidad. Y 3, el narcotráfico que administra el uso del territorio. Pues en efecto, es decir, un horizonte de coerción sumamente fuerte en un estado, en una situación donde estos grupos se han dado cuenta de que no pasa nada si cometen delitos. Realmente no sé, no conozco el caso realmente de Chihuahua, he ido poco, y de Sonora, pero en Michoacán hay una realidad aparte, ¿no? Entonces ahí también hay empresas mineras y no hay mucho conflicto aparentemente, ¿no? Entonces es un muy fuerte armado horizonte de coerción. Yo creo que hay que aclararse que la corrupción en realidad no afecta a la productividad de las empresas mineras. Ya dicen, la corrupción después de inversiones es al contrario, pagan muy poco, es más barato pagar, digamos, a unos maleantes que anden por ahí amedrentando que estar en peligro de perder el control del territorio. Entonces, pues sí, así es. Gracias por la exposición. Bueno, yo colaboro en el equipo Noroeste actualmente, estoy en Sonora, pero mi pregunta tiene que ver más bien con, a partir un poco de lo que mencionaba de Puebla, sobre todo porque, bueno, yo colaboro en lo que es el Consejo Tiyatlali, entonces tengo más o menos alguna idea de lo que ha mencionado usted ahora sobre lo de Tetela y Sauta, todo el proceso que se ha generado ahí en torno a la defensa del territorio. Allá tenemos una problemática fuerte, que es el hecho de que está Frisco en Tetela, está la minera esta China que está intentando regresar a Sautla, a la comunidad de Salamanca, y está habiendo mucha presión por parte del gobierno del estado
para las autoridades municipales y las organizaciones que estamos trabajando ahí. Pero para el caso de Orintla, por ejemplo, donde está el conflicto con el tema de la hidroeléctrica, entre otros tantos que se están multiplicando, nos encontramos frente a una situación en la que una hidroeléctrica está siendo impulsada por una minera. Es decir, y en relación a eso va mi pregunta, es decir, cuando nosotros empezamos a analizar la situación en Orintla, nos dimos cuenta de que en realidad quien estaba detrás, ni siquiera de manera tan oculta, sino que abiertamente, incluso en las cartografías del proyecto, aparecía el logotipo del Grupo México. Digamos, había una situación que nos rebasaba y decíamos, bueno, ¿qué hace una empresa minera? No invirtiendo en minería, sino invirtiendo en este caso en una hidroeléctrica. Y quisiera preguntarle si hay más o menos una investigación que nos permita entender en qué, o sea, entendemos obviamente que esto contribuye, digamos, a los procesos de producción y de extracción minera, en el sentido de que a lo mejor les permite abaratar ciertos costos de energía, generando su propia energía para abastecer a la propia minera. Pero esa es una especulación que nosotros tenemos y no tenemos del todo certeza de qué papel juega, digamos, en la generación de energía con pequeños proyectos hidroeléctricos. No son grandes presas, son presas más pequeñas que las que solemos conocer, pero que son operadas ya ni siquiera por la CFE, sino en este caso por empresas mineras, aparentemente para generar energía que después será puesta a la venta para la CFE, pero en realidad tenemos la certeza de que es más bien energía eléctrica que se genera para la propia industria de extracción minera. Sí, bueno, en el caso de Peñasquito, lo que les expuse, ellos pretenden construir una planta para quemar combustóleo, o pretendían hasta hace poco, para producir energía eléctrica, argumentando que les sale más barato y que en su caso pueden venderla. Formalmente, privados pueden producir energía eléctrica. Nosotros en nuestra casa podemos poner plantas de solares y finalmente el medidor corre al revés, o se hace un contrato específico con CFE para vender energía. Como existe un sistema interconectado nacional de energía eléctrica, entonces eso de demostrar y decir en realidad esta energía la estás produciendo para, cosa que es cierto, es evidente, es para el funcionamiento de las mineras, pero como formalmente entra a la red, digamos, entonces dicen, bueno, pues es como cualquier, es decir, tratan todos los negocios dentro de esta formalidad como si todos los vendedores y compradores viviéramos en un mercado anónimo, y una estrategia de poner una presa y generar energía eléctrica pues supone favorecer la disposición de energías a la red nacional, y por tanto es un buen proyecto y se aprueba, ¿no? Pero es evidente que en realidad esto le sale más barato por un lado, pero por otro lado va a afectar gravemente todo lo demás. Hay toda una discusión del problema de represar ríos y las consecuencias que eso desata, pero sobre todo supone desposesión a la población local, a la que otra vez, como no está operativizado el convenio 169, entonces pues no se le consulta, no puede defenderse, sino haciéndolo como lo hacen, es decir, bloqueando y tomando pues, expulsándolos físicamente y llevando la cosa a ese nivel, ¿no? Pero en efecto es algo similar. Vamos a dejar al doctor Sariego que